Y cuando llegó la 18ª noche, ella dijo así: he llegado a saber, oh rey afortunado, que el califa Harún al-Rashid quedó maravilladísimo al oír las historias de las dos jóvenes Zobeida y Amina, que estaban ante él con su hermana Fahima, las dos perras y los 3 Saalik, y dispuso que ambas historias, así como las de los 3 Saalik, fuesen escritas por los escribas del palacio con buena y esmerada letra para poder conservar los manuscritos en sus archivos. Enseguida dijo a la joven Zobeida: y después, oh mi noble señora, ¿no has vuelto a saber nada de la efrita que encantó a tus hermanas bajo la forma de estas 2 perras? Y Zobeida le respondió así: podría saberlo, oh emir de los creyentes, pues me entregó un mechón de sus cabellos y me dijo: cuando me necesites, quema un cabello de estos y presentaré, muy lejos que me halle, me presentaré ante ti, aunque estuviese detrás del Cáucaso. Entonces el califa le dijo: dame uno de esos cabellos. Y Zobeida le entregó el mechón, y el califa cogió un cabello y lo quemó. Y apenas hubo de notarse el olor a pelo chamuscado, se estremeció todo el palacio con una violenta sacudida, y la efrita surgió de pronto en forma de mujer ricamente vestida. Y como era musulmana, no dejó de decir al califa: la paz sea contigo, oh vicario de Alá. Y el califa contestó así: y desciendan sobre ti la paz, la misericordia de Alá y sus bendiciones. Entonces ella le dijo: sabe, oh príncipe de los creyentes, que esta joven que me ha llamado por deseo tuyo me hizo un gran favor, y la semilla que en mí sembró siempre germinará, porque jamás he de agradecerle bastante los beneficios que le debo. A sus hermanas las convertí en perras, y no las maté para no ocasionarle a ella mayor sentimiento. Ahora, si tú, oh príncipe de los creyentes, deseas que las desencante, lo haré por consideración a ambos, pues no has de olvidar que soy musulmana. Entonces el califa le dijo: en verdad que deseo que las liberes, y luego estudiaremos el caso de la joven azotada, y si compruebo la certeza de su narración, tomaré su defensa y la vengaré de quien la ha castigado con tanta injusticia. Entonces la efrita dijo: oh emir de los creyentes, dentro de un instante te indicaré quién trató así a la joven Amina, quedándose con sus riquezas. Pero sabe que es el más cercano a ti entre los humanos. Y la efrita cogió una vasija de agua e hizo sobre ella sus conjuros, rociando después a las 2 perras y diciéndoles: recobrad inmediatamente vuestra primitiva forma humana. Y al momento se transformaron las 2 perras en 2 jóvenes tan hermosas que honraban a quien las creó. Luego la efrita, volviéndose hacia el califa, le dijo: el autor de los malos tratos contra la joven Amina es tu propio hijo, el Amin. Y le refirió la historia en cuya veracidad creyó el califa por venir de labios de una segunda persona, no humana, sino una efrita. Y el califa se quedó muy asombrado, pero le dijo: loor a Alá, porque interviene en el desencanto de las 2 perras. Después mandó llamar a su hijo el Amin y le pidió explicaciones, y el Amin respondió con la verdad. Y entonces el califa ordenó que se reuniese a los cadíes y testigos en la misma sala en donde estaban los 3 Saalik, hijos de reyes, y las 3 jóvenes, con sus 2 hermanas desencantadas recientemente. Y con auxilio de los cadíes y de los testigos, casó de nuevo a su hijo el Amin con la joven Amina, a Zobeida con el primer Saalik, hijo de rey,
a las otras 2 jóvenes con los otros 2 Salik, hijos de reyes, y por último mandó extender su propio contrato con la más joven de las 5 hermanas, la virgen Fahima, la proveedora agradable y dulce. Y mandó edificar un palacio para cada pareja, enriqueciéndoles para que pudiesen vivir felices. Y en cuanto anocheció, fue a tenderse entre los brazos de la joven Fahima, con la cual hubo de pasar una noche de las más gratas. Pero, dijo Sherazada dirigiéndose al rey Shahriar, no creas, oh rey afortunado, que esta historia es más prodigiosa que la que ahora sigue. Y ahora empieza la historia de la mujer despedazada, de las 3 manzanas y del negro Rihan, que Sherazada comenzó a contar al rey Shahriar. Sherazada comenzó así. Una noche, entre las noches, el califa Harún al-Rashid dijo a Jafar al-Barmaki: quiero que recorramos la ciudad para enterarnos de lo que hacen los gobernadores y los walíes. Estoy resuelto a destituir a aquellos de quienes me den quejas. Y Jafar le respondió: escucho y obedezco. Y el califa y Jafar y Masrur, el portalfanje, salieron disfrazados por las calles de Bagdad, y he aquí que en una calleja vieron a un anciano decrépito que en la cabeza llevaba una canasta y una red de pescar, y en la mano un palo, y andaba pausadamente canturreando estas estrofas. Me dijeron: por tu ciencia, oh sabio, eres entre los humanos como la luna en la noche. Yo le contesté: os ruego que no habléis de ese modo, no hay más ciencia que la del destino, porque yo, con toda mi ciencia, mis manuscritos, mis libros y mi tintero, no puedo desviar la fuerza del destino ni un solo día, y los que apostasen por mí perderían su apuesta. Nada, en efecto, hay más desolador que el pobre, el estado del pobre y el pan y la vida del pobre. En verano se le agotan las fuerzas, en invierno no dispone de abrigo. Si se para, le acosarán los perros para que se aleje. ¡Cuán mísero es! Ved cómo para él son todas las ofensas y todas las burlas. ¿Quién es el más desdichado? Y si no clama ante los hombres, si no pregona su miseria, ¿quién lo compadecerá? Oh, si tal es la vida del pobre, ¿no ha de preferir la tumba? Al oír estos versos tan tristes, el califa le dijo a Jafar: los versos y el aspecto de este pobre hombre indican una gran miseria. Después se aproximó al viejo y le dijo: oh jeque, ¿cuál es tu oficio? Y él respondió: oh señor mío, soy pescador, y muy pobre, y con familia. Y desde el mediodía estoy fuera de casa trabajando, y Alá no me concedió aún el pan que ha de alimentar a mis hijos. Estoy pues cansado de mi persona y de la vida, y no anhelo más que morir. Entonces el califa le dijo: ¿quieres venir con nosotros hasta el río y echar la red en mi nombre para ver qué tal suerte tengo? Lo que saques del agua te lo compraré y te daré por ello 100 dinares. Y el viejo se regocijó al oírle y contestó: acepto cuanto acabas de ofrecerme y lo pongo sobre mi cabeza. Y el pescador volvió con ellos hacia el Tigris, y arrojando la red en el río, quedó en acecho. Después tiró de la cuerda de la red, y la red salió. El viejo pescador encontró en la red un cajón que estaba cerrado y que pesaba mucho. Intentó levantarlo el califa y lo encontró muy pesado, pero se apresuró a entregar los 100 dinares al pescador, que se alejó muy contento. Entre Jafar y Masrur cargaron con el cajón y lo llevaron al palacio, y el califa dispuso que se encendiesen las antorchas, y Jafar
y Masrur se abalanzaron sobre el cajón y lo rompieron. Y dentro de él hallaron una enorme canasta de hojas de palmera cosidas con lana roja. Cortaron el cocido y en la canasta o banasta había un tapiz. Apartaron el tapiz y encontraron debajo un gran velo blanco de mujer. Levantaron el velo y apareció blanca como la plata virgen una joven muerta y despedazada. Ante aquel espectáculo las lágrimas corrieron por las mejillas del califa y después, muy enfurecido, encarándose con Giafar, exclamó: «Oh perro visir, ya ves cómo durante mi reinado se asesina a las gentes y se arroja a las víctimas al agua. Y su sangre caerá sobre mí el día del juicio y pesará eternamente en mi conciencia. Pero por Alá, que he de usar de represalias contra el asesino y no descansaré hasta que lo mate. En cuanto a ti, juro por la verdad de mi descendencia directa de los califas Bani Abbas, que si no me presentas al matador de esta mujer, a la que quiero vengar, mandaré que te crucifiquen a la puerta de mi palacio en compañía de 40 de tus primos, los Baramka, los barmecidas o nobles de la familia árabe. Eso es lo que significa Baramka. Y como el califa estaba lleno de cólera, y Giafar dijo: «Concédeme para ello no más que un plazo de 3 días». Y el califa respondió: «Te lo otorgo». Entonces Giafar salió del palacio muy afligido y anduvo por la ciudad pensando: «¿Cómo voy a saber quién ha matado a esa joven? Ni dónde he de buscarlo para presentárselo al califa. Si le llevase a otro que pereciese y muriese en vez del asesino, esta mala acción pesaría sobre mi conciencia. Por lo tanto, no sé qué hacer». Y Giafar llegó a su casa, y allí estuvo desesperado los 3 días del plazo. Y al 4.º día el califa le mandó llamar. Y cuando se presentó entre sus manos, el califa le dijo: «¿Dónde está el asesino de la joven?». Giafar respondió: «No poseo la ciencia de adivinar lo invisible y lo oculto, para que pueda conocer en medio de una gran ciudad al asesino». Entonces el califa se enfureció mucho y ordenó que crucificasen a Giafar a la puerta del palacio, encargando a los pregoneros que lo anunciasen por la ciudad y sus alrededores de esta manera: «Quien desee asistir a la crucifixión de Giafar al-Barmaki, visir del califato, y a la crucifixión de 40 Baramka, parientes suyos, vengan a la puerta del palacio para presenciarlo». Y todos los habitantes de Bagdad afluían por las calles para presenciar la crucifixión de Giafar y de sus primos, sin que nadie supiese la causa, y todo el mundo se condolía y se lamentaba de aquel castigo, pues el visir y los Baramka eran muy apreciados por su generosidad y por sus buenas obras. Cuando se hubo levantado el patíbulo, llevaron al pie de él a los sentenciados y se aguardó la venia del califa para la ejecución. De pronto, mientras lloraba la gente, un apuesto y bien portado joven hendió con rapidez la muchedumbre y, llegando entre las manos de Giafar, le dijo: «Que liberten a este hombre, oh dueño y señor de los señores más altos, asilo de los menesterosos. Yo fui quien asesinó a la joven despedazada y la metí en la caja en que pescasteis en el Tigris, en la caja que pescasteis en el Tigris. Mátame pues en cambio y usa las represalias conmigo». Cuando escuchó Giafar las palabras del joven, se alegró por sí mismo, pero compadeciéndose del mancebo. Y hubo de pedirle explicaciones más detalladas, pero de súbito un anciano venerable separó a la gente, se acercó muy deprisa a Giafar y al joven, les saludó a los dos y les dijo: «Oh visir, no hagas caso de las palabras de este mozo,
pues yo soy el único asesino de la joven, y en mí solo tienes que vengarla. Pero el joven repuso: oh visir, este viejo jeque no sabe lo que dice. Te repito que soy yo quien la mató, debiendo ser por lo tanto el único a quien se castigue. Entonces el jeque exclamó: oh hijo mío, todavía eres joven y debes vivir. Pero yo, que soy viejo y estoy cansado del mundo, te serviré de rescate a ti, al visir y a sus primos. Repito que el asesino soy yo, y conmigo se debe usar de represalias. Entonces Giafar, con el consentimiento del capitán de guardias, se llevó al joven y al anciano y subió con ellos al aposento del califa. Y le dijo: oh emir de los creyentes, aquí tienes al asesino de la joven. Y el califa preguntó: ¿en dónde está? Giafar dijo: este joven afirma que es el matador, pero este anciano lo desmiente y asegura que el asesino es él. Entonces el califa contempló al jeque y al mozo y les dijo: ¿cuál de vosotros dos ha matado a la joven? Y el mancebo respondió: fui yo. Y el jeque dijo: no, fui yo solo. El califa, sin preguntar más, le dijo a Giafar entonces: llévate a los dos y crucifícalos. Pero Giafar hubo de replicarle: si solo uno es el criminal, castigar al otro constituye una gran injusticia. Y entonces el joven exclamó: juro por aquel que levantó los cielos hasta la altura que están y que extendió la tierra en la profundidad que ocupa, que soy yo el único que asesinó a la joven. Oíd las pruebas. Y describió el hallazgo conocido por el califa Giafar y Masrur, y con esto el califa se convenció de la culpabilidad del joven, y llegando al límite del asombro le dijo: ¿y por qué has cometido esa muerte? ¿Por qué la confiesas antes de que te obliguen a hacerlo a palos? ¿Por qué pides de este modo el castigo? Entonces dijo el mancebo: sabe, oh príncipe de los creyentes, que esa joven era mi esposa, hija de este jeque que es mi suegro. Me casé siendo ella todavía virgen, y Alá me ha concedido 3 hijos varones. Y mi mujer me amó y me sirvió siempre, sin que tuviese yo que motejarle nada reprensible. Pero a principios de este mes cayó gravemente enferma y llamé enseguida a los médicos más sabios que no tardaron en curarla con ayuda de Alá. Y como desde el comienzo de su enfermedad no me había acostado con ella y lo deseaba en aquel instante, quise que primero se diera un baño. Pero ella dijo: antes de entrar en el hammam desearía satisfacer un antojo. Y le pregunté: ¿qué antojo es ese? Y ella me contestó: tengo ganas de una manzana para olerla y darle un bocado. Inmediatamente me fui a la calle a comprar la manzana, aunque me costara 1 dinar de oro. Y recorrí todas las fruterías, pero en ninguna había manzanas. Y regresé a casa muy triste, sin atreverme a ver a mi mujer, y pasé toda la noche pensando en la manera de lograr una manzana. Al amanecer, salí de nuevo de mi casa y recorrí todos los huertos, uno por uno y árbol por árbol, sin hallar nada. Y he aquí que en el camino me encontré con un jardinero, hombre de edad, al que le consulté sobre lo de las manzanas. Y éste me dijo: oh hijo mío, es una cosa difícil de encontrar, porque ahora no las hay en ninguna parte como no sea en Basorá, en el huerto del comendador de los creyentes. Y aún allí no te será fácil conseguirlas, pues el jardinero las reserva cuidadosamente para uso del califa. Entonces volví junto a mi esposa, contándoselo todo, pero el amor que le profesaba me movió a preparar el viaje. Y salí y empleé 15 días completos, noche y día,
para ir a Basra y regresar favorecido por la suerte, pues volví al lado de mi esposa con 3 manzanas compradas al jardinero del huerto de Basra por 3 dinares. Entré pues muy contento y se las ofrecí a mi esposa, pero al verlas ni dio muestras de alegría ni las probó, dejándolas indiferente a un lado. Observé entonces que durante mi ausencia la calentura se había vuelto a cebar en mi mujer muy violentamente y seguía atormentándola, y estuvo enferma 10 días más, durante los cuales no me separé de ella ni un momento. Pero gracias a Alá recobró la salud nuevamente, y entonces pude salir y marchar a mi tienda para comprar y vender. Pero he aquí que una tarde estaba yo sentado a la puerta de mi tienda, cuando pasó por allí un negro que llevaba en la mano una manzana. Y le dije a él: buen amigo, ¿de dónde has sacado esa manzana para que yo pueda comprar otras iguales? Y el negro se echó a reír y me contestó: me la ha regalado mi amante. He ido a su casa, después de algún tiempo que no la había visto, y la he encontrado enferma, y tenía al lado 3 manzanas, y al interrogarla me ha dicho: figúrate, oh querido mío, que el pobre cornudo de mi esposo ha ido a Basra expresamente a comprármelas, y le han costado 3 dinares de oro, y enseguida me dio esta que llevo aquí en la mano. Al oír tales palabras del negro, oh príncipe de los creyentes, mis ojos vieron que el mundo se oscurecía. Cerré la tienda a toda prisa y entré en mi casa, después de haber perdido en el camino toda la razón por la fuerza explosiva de mi furia. Dirigí una mirada al lecho y efectivamente la tercera manzana no estaba ya allí. Y pregunté a mi esposa: ¿en dónde está la otra manzana? Y ella me contestó: no sé qué ha sido de ella. Esto era una comprobación de las palabras del negro. Entonces me abalancé sobre ella, cuchillo en mano, y apoyando en su vientre mis rodillas, la cosí a cuchilladas. Después le corté la cabeza y los miembros, lo metí todo apresuradamente en la banasta, cubriéndolo con el velo y el tapiz, y guardándolo en el cajón que clavé yo mismo. Y cargué el cajón en mi mula, y enseguida lo arrojé en el Tigris con mis propias manos. Por eso, oh emir de los creyentes, te suplico que apresures mi muerte en castigo a mi crimen, pues me aterra tener que dar cuenta de él el día de la resurrección. La arrojé al Tigris, como he dicho, y como nadie me vio, pude volver a casa, y encontré a mi hijo mayor llorando, y aunque estaba seguro de que ignoraba la muerte de su madre, le pregunté: ¿por qué lloras? Y él me contestó: porque he cogido una de las manzanas que tenía mi madre, y al bajar a jugar con mis hermanos en la calle, ha pasado un negro muy grande y me la quitó diciendo: ¿de dónde has sacado esta manzana? Y le contesté a él: es de mi padre, que se fue y se la trajo a mi madre con otras 2, compradas por 3 dinares en Basra, porque mi madre está enferma, y a pesar de ello no me devolvió la manzana, sino que me dio un golpe y se fue con ella. Y ahora tengo miedo de que mi madre me pegue por lo de la manzana. Al oír estas palabras del niño, comprendí que el negro había mentido respecto a la hija de mi suegro, y por lo tanto que yo había matado a mi esposa injustamente. Entonces empecé a derramar abundantes lágrimas, y entró mi suegro, el venerable jeque que está aquí conmigo, y le conté la triste historia. Entonces se sentó a mi lado y se puso a llorar. Y no cesamos de llorar juntos hasta medianoche, e hicimos que duraran 5 días las ceremonias fúnebres, y aún hoy seguimos lamentando esta muerte. Así pues, te conjuro, oh emir de los creyentes, por la memoria sagrada de tus antepasados, a que apresures mi suplicio y vengues en mi persona aquella muerte. Entonces el califa, profundamente maravillado, exclamó: por Alá, que no he de matar
más que a ese negro pérfido. En ese momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se volvió a callar discretamente. En el capítulo que viene vamos a continuar con la narración de Sherazada al llegar la 19ª noche. Y cuando llegó la 19ª noche, Sherazada continuó así: He llegado a saber, oh rey afortunado, que el califa juró que no mataría más que al negro, puesto que el joven tenía una disculpa. Después, volviéndose hacia Giafar, le dijo: Trae a mi presencia al pérfido negro que ha sido la causa de esta muerte, y si no puedes dar con él, perecerás tú en su lugar. Y Giafar salió llorando y diciéndose: ¿Dónde lo podré hallar para traerlo a su presencia? Si es extraordinario que no se rompa un cántaro al caer, no lo ha sido menos el que yo haya podido escapar de la muerte. Pero, ¿y ahora? Indudablemente, él que me ha salvado la primera vez, me salvará, si quiere, la segunda. Así pues, me encerraré en mi casa los 3 días de plazo, porque ¿para qué voy a emprender pesquisas inútiles? Confío en la voluntad del Altísimo. Y en efecto, Giafar no se movió de su casa en los 3 días de plazo. Y al 4.º día mandó llamar al cadí e hizo testamento ante él y se despidió de sus hijos llorando. Después llegó el enviado del califa para decirle que el sultán seguía dispuesto a matarle si no aparecía el negro. Y Giafar lloró más todavía, y sus hijos lloraron con él. Después quiso besar por última vez a la más pequeña de sus hijas, que era la preferida entre todas, y la apretó contra su pecho, derramando muchas lágrimas por tener que separarse de ella. Pero, al estrecharla contra él, notó algo redondo en el bolsillo de la niña y le preguntó: ¿Qué llevas ahí? Y la niña contestó: Oh padre, una manzana. Me la ha dado nuestro negro Rihan. Hace 4 días que la tengo, pero para que me la diese tuve que pagar a Rihan 2 dinares. Rihan significa arrayán y también toda planta olorosa se llama Rihan en persa. Al oír las palabras negro y manzana, Giafar sintió un gran júbilo y exclamó: ¡Oh libertador! Y enseguida mandó a llamar al negro Rihan, y Rihan llegó, y Giafar le dijo: ¿De dónde has sacado esta manzana? Y contestó el negro así: Oh mi señor, hace 5 días que, andando por la ciudad, entré en una callejuela y vi jugar a unos niños, uno de los cuales tenía esa manzana en la mano. Se la quité y le di un golpe, mientras el niño me decía llorando: es de mi madre, que está enferma. Se le antojó una manzana y mi padre ha ido a buscarla a Basorá, y esa y otras le han costado 3 dinares de oro. Eso fue lo que dijo el niño, y yo he cogido, y el niño también me dijo que había cogido esta manzana para jugar. El niño siguió llorando, pero yo, sin hacer caso de sus lágrimas, vine con la manzana a casa y se la he dado por 2 dinares a mi ama más pequeña. Y Giafar se asombró de este relato, viendo sobrevenir tantas peripecias y la muerte de una mujer por culpa de su negro Rihan.
Por lo tanto, dispuso que lo encerrasen enseguida en un calabozo, y después, muy contento por haberse librado de la muerte, recitó estas 2 estrofas. Si tu esclavo tiene la culpa de tus desdichas, ¿por qué no piensas en deshacerte de él? ¿Ignoras que abundan los esclavos y que solo tienes un alma sin que puedas sustituirla? Pero luego pensó otra cosa, y cogió al negro y lo llevó ante el califa, a quien contó la historia. Y el califa Harún al-Rashid se maravilló tanto que dispuso que escribiese tal historia en los anales para que sirviera de lección a los humanos. Entonces Giafar le dijo: «No tienes para qué maravillarte tanto de esta historia, oh comendador de los creyentes, pues no puede igualarse a la del visir Nureddin y su hermano Chamseddin». Y el califa le exclamó: «¿Y qué historia es esa, más asombrosa que la que acabamos de oír?». Y Giafar dijo: «Oh príncipe de los creyentes, no te la contaré sino a cambio de que perdones su irreflexión a mi negro Rihan». Y el califa entonces respondió: «Que así sea, te hago gracia de su sangre». Historia del visir Nureddin, de su hermano el visir Chamseddin y de Hassan Badreddin. Entonces Giafar al-Barmaki dijo: «Sabe, oh comendador de los creyentes, que había en el país de Mesr un sultán justo y benéfico». Nota a pie de página: Mesr o Masr es el nombre con que los árabes designan indistintamente a Egipto y a la ciudad de El Cairo, también llamada Al-Qahirat. Este sultán tenía un visir sabio y prudente versado en las ciencias y las letras, y este visir, que era muy viejo, tenía 2 hijos que parecían 2 lunas. El mayor se llamaba Chamseddin y el menor Nureddin. Nota a pie de página: Chamseddin significa sol de la religión y Nureddin luz de la religión. Resulta que Nureddin, el más pequeño, era ciertamente más guapo y mejor formado que Chamseddin, el cual por otra parte era perfecto, pero nadie igualaba en todo el mundo a Nureddin. Era tan admirable que en ninguna comarca se ignoraba su hermosura, y muchos viajeros iban a Egipto desde los países más remotos solo por el gusto de contemplar su perfección y las facciones de su rostro. Pero quiso el destino que falleciera su padre el visir, y el sultán se condolió mucho. Enseguida mandó llamar a los 2 jóvenes, hizo que se aproximaran a él y les regaló trajes de honor, y les dijo: «Desde ahora desempeñaréis junto a mí el cargo de vuestro padre». Entonces ellos se alegraron y besaron la tierra entre las manos del sultán. Después hicieron que duraran todo un mes las exequias fúnebres de su padre, y enseguida empezaron a desempeñar su nuevo cargo de visires, y cada uno ejercía una semana las funciones del visirato. Y cuando el sultán salía de viaje, solo llevaba consigo a uno de los 2 hermanos. Y una noche, entre las noches, ocurrió que el sultán tenía que salir a la mañana siguiente, y habiéndole tocado el cargo de visir aquella semana a Chamseddin, el mayor, a Chamseddin, que era el mayor, los 2 hermanos departían sobre asuntos diversos para entretener la velada. En el transcurso de la conversación, el mayor le dijo al menor: «Oh hermano mío, creo que debemos pensar en casarnos, y mi intención es que nos casemos la misma noche». Y Nureddin le contestó a su hermano: «Hágase según tu voluntad, oh hermano mío». «Pues estoy de acuerdo contigo en esta y en todas las cosas». Y convenido ya entre los 2 este primer punto, Chamseddin le dijo a Nureddin: «Cuando gracias a Alá nos hayamos unido con 2 jóvenes y la misma noche nos acostemos con ellas y hayan parido el mismo día, y si Alá lo quiere,
tu esposa dé a luz un niño y la mía una niña, tendremos que casar uno con el otro a los dos primos. Y Nerudín le respondió así: oh hermano mío, ¿qué piensas pedir entonces como dote a mi hijo para darle a tu hija? Y Chamseddin contestó: pediré a tu hijo como precio de mi hija 3.000 dinares de oro, 3 huertos y 3 de los mejores pueblos de Egipto. Y realmente esto será bien poca cosa comparado con mi hija. Y si tu hijo no quiere aceptar ese contrato, no habrá nada de lo dicho. Al oírlo respondió Nureddin: pero, ¿estás soñando? ¿Qué dote quieres pedirle a mi hijo? ¿Has olvidado que somos 2 hermanos y hasta 2 visires en uno solo? En vez de esas exigencias deberías ofrecer como presente tu hija a mi hijo sin pensar en pedirle ninguna dote. Además, ¿no sabes que el varón vale siempre más que la hembra? Y he aquí que el varón es mi hijo. Y, ¿aún aspiras a que lleve dote cuando es tu hija quien debería traerla? Obras como aquel comerciante que no quiere vender su mercancía y para asustar al parroquiano empieza a pedirle 4 veces su precio. Entonces le contestó Chamseddin así: sin duda te figuras que tu hijo es más noble que mi hija, lo cual demuestra que careces en absoluto de razón y de sentido común y sobre todo de agradecimiento. Porque al hablar del visirato olvidas que tan altas funciones me las debes a mí solo, y si te asocié conmigo fue por lástima únicamente, para que pudieses ayudarme en mi labor. Pero, en fin, ya está dicho, puedes creer lo que gustes, porque yo, desde el momento en que piensas así, ya no quiero casar a mi hija con tu hijo, ni aun a peso de oro. Mucho le dolieron estas palabras a Nureddin, que contestó así: tampoco yo quiero casar a mi hijo con tu hija. Y Chamseddin replicó entonces: pues no hay para qué hablar más del asunto, y como mañana tengo que marchar con el sultán, no dispongo de tiempo para que comprendas lo inconveniente de tus palabras, pero después ya verás, cuando regrese, si Alá lo permite, sucederá lo que ha de suceder. Entonces Nureddin se alejó, muy apenado por esta escena, y se fue a dormir solo con sus tristes pensamientos. A la mañana siguiente salió de viaje el sultán acompañado del visir Chamseddin y se dirigió hacia la ribera del Nilo. Lo atravesó en barca para llegar a Guesirá y desde allí hasta las pirámides. En cuanto a Nureddin, después de haber pasado aquella noche contrariadísimo por el modo de proceder de su hermano, se levantó casi al amanecer, hizo sus abluciones, dijo la primera oración matinal y después se dirigió a su armario, del cual sacó una alforja y la llenó de oro, pensando siempre en las palabras despectivas de Chamseddin y en la humillación sufrida. Y entonces recitó estas estrofas: marcha, amigo mío, abandónalo todo y marcha. Otros amigos encontrarás en vez de los que dejas. Marcha, deja la ciudad y arma tu tienda de campaña, y vive en ella. Allí, y nada más que allí, encontrarás las delicias de la vida. En las moradas civilizadas y estables no hay fervor ni hay amistad. Créeme, huye de tu patria, arráncate del suelo de tu patria, intérnate en países extranjeros. Escucha, he comprobado que el agua que se estanca se corrompe. Podría librarse de su podredumbre corriendo nuevamente, pero de otro modo es incurable. He observado también la luna llena y pude averiguar el número de sus ojos de luz, pero si no hubiese seguido sus revoluciones en el espacio, no habría podido conocer los ojos de cada cuarto de luna, los ojos que me miraban. ¿Y el león? ¿Sería posible
cazar al león si no hubiera salido del espeso bosque? ¿Espeso bosque? ¿Y la flecha? ¿Mataría la flecha si no escapara violentamente del arco tenso? ¿Y el oro y la plata? ¿No serían polvo vil si no hubiesen salido de sus yacimientos? ¿Y el armonioso laúd? Ya sabes, solo sería un pedazo de leño si el obrero no lo arrancase de la tierra para darle forma. Cuando acabó de recitar estos versos, mandó a uno de sus esclavos que le ensillase una mula torda, poderosa y rápida para la marcha. Y el esclavo preparó la mejor de todas las mulas, le puso una silla guarnecida de brocado y de oro, con estribos indios, y una gualdrapa de terciopelo de Ispahan. Y lo hizo tan bien que la mula parecía una recién casada con su traje nuevo y brillante. Después todavía dispuso Nureddin que le echasen encima de todo un tapiz grande de seda y otro más pequeño de raso, terminado lo cual colocó entre los dos tapices la alforja llena de oro y de alhajas. Enseguida dijo a este esclavo y a todos los demás: me voy a dar una vuelta por fuera de la ciudad, hacia la parte de Caliubia, donde pienso pasar 3 noches. Siento una opresión en el pecho y voy a dilatar mis pulmones respirando el aire libre, pero prohíbo a todo el mundo que me siga. Y provisto de víveres para el camino, montó en la mula y se alejó rápidamente. No bien salió de El Cairo, anduvo tan ligero que al mediodía llegó a Balbeis, donde se detuvo. Bajó de la mula para descansar y dejarla descansar, comió algo, compró en Balbeis cuanto podía necesitar para él y para la mula, y reanudó el viaje. 2 días después, precisamente al mediodía, merced al paso de su mula, entró en Jerusalén, la ciudad santa. Allí se apeó de la mula, descansó y la dejó reposar, extrajo del saco algo de comida y después de alimentarse colocó el saco en el suelo para que le sirviese de almohada. Luego de haber extendido el tapiz grande de seda, y así se durmió, pensando siempre con indignación en la conducta de su hermano. Al otro día, al amanecer, montó de nuevo y no dejó de caminar a buen paso, hasta llegar a la ciudad de Alepo. Allí se hospedó en uno de los khanes de la ciudad y dejó transcurrir tranquilamente 3 días, descansando y dejando descansar a la mula, y cuando hubo respirado bien el aire puro de Alepo, pensó en continuar el viaje. Y al efecto montó otra vez en la mula después de haber comprado los maravillosos dulces que se hacen en Alepo, rellenos de piñones y almendras, cubiertos de azúcar y que le gustaban mucho desde la niñez. Y dejó que la mula se encaminase por donde quisiese, pues al salir de Alepo ya no sabía a dónde dirigirse, y cabalgó día y noche hasta que una tarde, después de puesto el sol, se encontró en la ciudad de Basra, pero no sabía que aquella ciudad fuese Basra. Y no supo su nombre hasta después de llegado al Han, donde se lo dijeron. Se apeó entonces de la mula, la descargó de los tapices, de las provisiones y de la alforja, y encargó al portero del Han que la paseara un poco para que no se enfriase por descansar enseguida. Y en cuanto a Nureddin, él mismo tendió su tapiz y se sentó en el Han para reposar. El portero del Han cogió la mula de la brida y se fue con ella, pero ocurrió la coincidencia de que precisamente entonces el visir de Basra hallábase sentado a la ventana de su palacio contemplando la calle, y al divisar una mula tan hermosa con sus magníficos jaeces de gran valor, sospechó que esta mula pertenecía indudablemente a algún visir entre los visires extranjeros, o acaso a algún rey entre los reyes. Y se puso a mirarla, sintiendo una gran perplejidad.
y después ordenó a uno de sus esclavos que le trajesen enseguida al portero que paseaba a la mula. Y el esclavo corrió en busca del portero y lo llevó ante el visir. Entonces el portero avanzó un paso y besó la tierra entre las manos del visir, que era un anciano de mucha edad y muy respetable. Y el visir le dijo al portero: ¿Quién es el amo de esta mula? ¿Y qué posición tiene? El portero contestó: Oh, mi señor, el amo de esta mula es un joven muy hermoso, lleno de seducciones, ricamente vestido, como hijo de algún gran mercader, o todo su aspecto impone el respeto y la admiración. Al oírle, el visir se puso de pie, montó a caballo y marchando apresuradamente al jan, entró en el patio. Cuando lo vio Nureddin, corrió a su encuentro y le ayudó a apearse del caballo. Entonces el visir le dirigió un saludo acostumbrado y Nureddin se lo devolvió y lo recibió muy cordialmente. Y el visir se sentó a su lado y le dijo: Oh, hijo mío, ¿de dónde vienes? ¿Y por qué estás en Basra? Y Nureddin le contestó: Oh, mi señor, vengo de El Cairo, mi ciudad natal. Mi padre era el visir del sultán de Egipto, pero murió al ser llamado a la misericordia de Alá. Después contó toda su historia desde el principio hasta el fin, y luego le añadió: No he de volver a Egipto hasta después de haber recorrido el mundo, visitando todas las ciudades y todas las comarcas. Y el visir contestó a Nureddin: Hijo mío, prescinde de esas ideas de continuo viaje, porque causarán tu perdición. Sabe que el viajar por países extranjeros es la ruina y lo último de lo último. Atiende esta advertencia, pues temo que te perjudiquen los percances de la vida y del tiempo. Después el visir ordenó a sus esclavos que desencillasen la mula y le quitasen los tapices y las sedas y se lo llevó a Nureddin, alojándole en su casa, y lo dejó descansar luego de haberle proporcionado todo lo que necesitaba. Nureddin permaneció algún tiempo en casa del visir, y el visir le veía diariamente y le colmaba de consideraciones y de favores. Y acabó por estimarle enormemente, hasta el punto de que un día le dijo: Hijo mío, ya soy muy viejo y no tengo ningún hijo varón, pero Alá me ha concedido una hija que te iguala en belleza y en perfecciones, y hasta ahora se la he negado a cuantos me la han pedido en matrimonio, pero a ti, a quien quiero con todo el cariño de mi corazón, he de preguntarte si consientes en aceptarla como esclava tuya, porque yo deseo fervientemente que seas el esposo de mi hija, y si quieres aceptar, marcharé en busca del sultán y le diré que eres un sobrino mío recién llegado de Egipto y que has venido a Basra expresamente para pretender a mi hija en matrimonio. Y el sultán, por cariño a mí, te dará el visirato, porque yo ya estoy muy viejo y necesito descansar, y así podré encerrarme muy a gusto en mi casa para no salir de ella. Al oír esta proposición, bajó los ojos Nureddin y después le dijo: Escucho y obedezco. Entonces el visir llegó al colmo de la alegría e inmediatamente ordenó a sus esclavos que preparasen el festín y adornasen e iluminasen la sala de recepción, la más espaciosa de todas, reservada especialmente al más grande entre los emires. Después reunió a todos sus amigos e invitó todos los nobles del reino y a todos los mercaderes de Basra, y todos acudieron a presentarse entre sus manos. Entonces el visir, para explicarles el haber elegido a Nureddin con preferencia a todos los demás, les dijo: Yo tenía un hermano que era visir en Egipto, y Alá le ha favorecido con 2 hijos, como a mí me ha favorecido con una hija, según ya sabéis. Mi hermano, poco antes de morir, me encargó que casara a mi hija con uno de sus hijos, y yo se lo prometí,
y precisamente este joven a quien veis es uno de los 2 hijos de mi hermano, el visir de Egipto. Ha venido a Basra con tal objeto, y mi mayor anhelo es que se escriba su contrato con mi hija y que viva con ella en mi casa. Entonces contestaron todos: sea como dices, ponemos sobre nuestra cabeza cuanto hagas. Y todos tomaron parte en el gran festín, bebieron toda clase de vinos y comieron una cantidad prodigiosa de pasteles y de confituras. Y después, rociada la sala con agua de rosas, según la costumbre, se despidieron del visir y de Nureddin. Entonces el visir mandó a sus esclavos a que llevasen a Nureddin al hammam y le diesen un baño, y el visir le regaló uno de sus mejores trajes entre sus trajes, y después le envió toallas, palanganas de cobre, pebeteros y todas las demás cosas necesarias para el baño. Y Nureddin se bañó y salió del hammam con su traje nuevo, y estaba más hermoso que la luna llena en la más bella de las noches. Después Nureddin cabalgó en su mula torda, encaminándose hacia el palacio del visir, y al pasar por las calles le admiraban todos, elogiando su hermosura y la obra de Alá. Y descendió de la mula, entró en casa del visir y le besó la mano. Entonces el visir, pero en este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana nuevamente y se calló discretamente. En el capítulo siguiente vamos a continuar la narración de Sherazada al llegar la 20ª noche. Y cuando llegó la 20ª noche, ella dijo: he llegado a saber, oh rey afortunado, que entonces el visir se levantó, acogiendo con júbilo al hermoso Nureddin y diciéndole: entra, oh hijo mío, en la cámara de tu esposa, y sé dichoso. Mañana te llevaré a ver al sultán, y ahora solo me resta implorar de Alá que te conceda todos sus favores y todos sus bienes. Entonces Nureddin besó otra vez la mano del visir, su suegro, y entró en el aposento de la doncella, y sucedió lo que había de suceder. Y esto fue referente a Nureddin. En cuanto a Shamseddin, su hermano, he aquí lo que ocurrió. Terminada la expedición que hizo con el sultán de Egipto hacia el lado de las pirámides, regresó inmediatamente a su casa y se inquietó mucho al no encontrar a su hermano Nureddin, y preguntó por él a sus esclavos, que le respondieron: nuestro amo Nureddin, el mismo día que te fuiste con el sultán, montó en una mula enjaezada con gran lujo, como en los días solemnes, y nos dijo: me voy hacia la parte de Caliubia. Estaré fuera unos días, pues noto opresión en el pecho y necesito aire libre. Sin embargo, no quiero que me siga nadie. Y desde entonces no hemos vuelto a tener noticias de él. Entonces Shamseddin deploró mucho la ausencia de su hermano y fue aumentando su dolor día tras día, hasta que acabó por convertirse en una aflicción inmensa, y pensaba así: seguramente el motivo de que se haya marchado no es otro que aquellas palabras tan duras que le dije la víspera de mi viaje con el sultán. Y esto, y no otra cosa, es lo que le ha obligado a huir. Pero es preciso que repare la falta cometida contra él y que disponga que lo busquen. Y Shamseddin fue inmediatamente a ver al sultán y le refirió lo que ocurría, y el sultán mandó escribir mensajes autorizados con el sello de él, y los envió con emisarios de a caballo y en todas las direcciones a todos los lugartenientes de todas las comarcas, y les decía en estos pliegos que Nureddin había desaparecido y que precisaba buscarle
fuese donde fuese. Pero transcurrido algún tiempo, todos los correos regresaron sin ninguna noticia, porque ni uno solo había ido a Basora, donde estaba realmente Nureddin. Entonces Shamseddin, lamentándose hasta el límite de las lamentaciones, exclamó: «Mía es toda la culpa. Todo esto me ocurre por mi poco tacto y mi falta de discreción». Pero como todo tiene su término, Shamseddin acabó por consolarse y un día pidió en matrimonio a la hija de un gran comerciante de El Cairo. Hizo su contrato con ella y con ella se casó. Y sucedió lo que había de suceder. Y se dio la coincidencia de que la misma noche que penetró Shamseddin en la cámara nupcial fue justamente la misma en que Nureddin penetró en el aposento de la hija del visir de Basora. Y permitió Alá que esta coincidencia del matrimonio de los dos hermanos en la misma noche, para demostrar que manda Él en todos los destinos de las criaturas. Y todo se verificó además según lo habían combinado los dos hermanos antes de su querella, pues las dos esposas quedaron preñadas la misma noche, parieron el mismo día y a la misma hora, y la de Shamseddin, visir de Egipto, parió una niña cuya hermosura no tuvo igual en todo el país, y la de Nureddin de Basora dio a luz un niño tan hermoso que no había otro como él en todo el mundo. Ya lo había dicho el poeta con estas palabras: «El niño, cuán delicado es, y qué gentil, y qué gracioso. Beber su boca, beber esta boca hace olvidar las copas llenas y los vasos desbordantes. Beber en sus labios, apagar la sed en la frescura de sus mejillas y mirarse en el manantial de sus ojos, es olvidar la púrpura de los vinos, sus aromas, su sabor y toda su embriaguez. Si viniese la misma belleza a compararse con este niño, bajaría humillada la cabeza. Y si le preguntaseis: oh belleza, ¿qué te parece? ¿Viste jamás nada semejante?, ella contestaría: como él, verdaderamente ninguno». Al hijo de Nureddin se le llamó Hassan Badreddin, a causa de su hermosura. Su nacimiento motivó grandes regocijos públicos, y el séptimo día se dieron fiestas y banquetes dignos de príncipes. Nota al pie de página: Hassan significa hermano y Badreddin significa luna llena de la religión. Terminados los festejos, el visir de Basora fue con Nureddin a ver al sultán. Entonces Nureddin besó la tierra entre las manos del sultán, y como estaba dotado de una gran elocuencia y era muy versado en las bellezas literarias, le recitó estos versos del poeta: «Ante él se inclina y se eclipsa el mayor de los bienhechores, pues ha conquistado el corazón de todos los seres elegidos. Canto sus obras, aunque no son sus obras, sino cosas tan bellas que debería formarse con ellas un collar que adornara su cuello. Y si beso la plata de tus dedos, es porque no son dedos, sino la llave de todos los beneficios». Tanto gustaron al sultán estos versos que obsequió espléndidamente a Nureddin y a su suegro, el visir, ignorando aún lo del matrimonio y cuánto se relacionaba con su existencia, por lo cual preguntó al visir, después de haber felicitado a Nureddin: «¿Quién es este joven tan hermoso y tan elocuente?». Entonces el visir contó al sultán toda la historia desde el principio hasta el fin y le dijo: «Este joven es sobrino mío». Y el sultán exclamó: «¿Y cómo no había yo oído hablar de él entonces?». Y el visir le dijo: «Oh mi soberano y señor, sabe que un hermano mío era visir de Egipto. Al morir dejó 2 hijos, el mayor de los cuales heredó el cargo, y el otro, que es este, ha venido a buscarme, pues prometí y juré a mi hermano que casaría a mi hija con uno de mis sobrinos. Así es que apenas llegó, lo casé con mi hija.
Este sobrino mío es joven, como ves, y yo ya soy demasiado viejo y estoy sordo y no puedo atender a los negocios del reino. Por eso vengo a pedir a mi soberano, el sultán, que se digne nombrar a mi sobrino, que es también mi yerno, para el cargo de visir. Y puedo asegurarte que merece este cargo, pues es hombre de buen consejo, pródigo en ideas excelentes y muy ducho en el modo de despachar los asuntos. Entonces el sultán miró con más detenimiento a Nureddin y quedó encantado de este examen, aceptó el consejo de su anciano visir y nombró para el cargo a Nureddin en lugar de su suegro, y le regaló un magnífico traje de honor, el mejor de todos los que pudo encontrar, y una mula de sus propias caballerizas, y le señaló sus guardias y sus chambelanes. Nureddin besó entonces la mano del sultán, y salió con su suegro, y ambos regresaron a su casa en el colmo de la alegría, y besaron al recién nacido Hassan Badreddin, y dijeron: el nacimiento de esta criatura nos trajo buena suerte. Al día siguiente, Nureddin fue al palacio a desempeñar sus nuevas funciones, y al llegar besó la tierra entre las manos del sultán y recitó estas dos estrofas: para ti sean nuevas las felicidades todos los días, las prosperidades también, y que el envidioso se consuma de despecho. Ojalá sean blancos para ti todos los días, y negros los días de todos los envidiosos. Entonces el sultán le permitió que se sentara en el diwan del visirato, y Nureddin se sentó en el diwan del visirato, y empezó a desempeñar su cargo, despachando los asuntos pendientes y administrando justicia como si llevara muchos años de visir, y lo hizo tan a conciencia ante el sultán, que se maravilló de su inteligencia, de su comprensión para aquellos asuntos, y de su admirable manera de administrar justicia, y le distinguió más aún entrando en gran intimidad con él. Y Nureddin siguió desempeñando a maravilla sus elevadas funciones, pero no por eso olvidó la educación de su hijo Hassan Badreddin, a pesar de todos los asuntos del reino, porque Nureddin era cada día más poderoso y más favorecido por el sultán, que aumentó el número de sus chambelanes, de sus servidores, sus guardias y de sus correos, y llegó a ser tan rico que pudo dedicarse al comercio en gran escala, fletando naves mercantes que recorrían todo el mundo, construyendo molinos y ruedas elevadoras de agua y plantando magníficos huertos y jardines, y todo esto antes de que su hijo cumpliera los 4 años. Falleció entonces el anciano visir, suegro de Nureddin, y éste le hizo un entierro solemne, al cual asistieron él y todos los grandes del reino. Y desde entonces Nureddin se consagró exclusivamente a la educación de su hijo, y lo confió al sabio más versado en leyes religiosas y civiles. Este sabio venerable iba todos los días a dar lecciones de lectura al niño Hassan Badreddin, y poco a poco, con método, le inició en la interpretación del Corán, que acabó por aprenderse de memoria, y después el sabio siguió años y años enseñando a su discípulo todos los conocimientos útiles. Y Hassan no dejaba de crecer en hermosura, en gracia y en perfección, como lo dice el poeta con estos versos: este joven es la luna y como ella resplandece de hermosura, aunque el sol tome el esplendor de sus rayos, de las anémonas de sus mejillas. Es el rey de la hermosura por su distinción sin igual, y habrá que suponer que prestó su lozanía a las flores y las praderas. Durante todo aquel tiempo, el joven Hassan Badreddin no abandonó un instante el palacio de su padre Nureddin, pues el sabio le exigía una gran atención a sus lecciones. Pero cuando Hassan cumplió los 15 años y ya no tuvo que aprender nada más del viejo maestro, su padre le llamó, le puso el traje más lujoso que encontró entre los suyos,
le hizo que montara en la mejor de sus mulas y se dirigió con él al palacio del sultán, atravesando con numeroso séquito las calles de Basora. Y todos los habitantes, al ver al joven Hassan Badreddin, prorrumpían en gritos de admiración por su hermosura, la esbeltez de su talle, su gracia y sus modales encantadores, y exclamaban: «Por Alá, es hermoso como la luna, que Alá lo libre del mal de ojo». Y aquello duró hasta la llegada de Badreddin y su padre al palacio. Cuando el sultán vio la hermosura del joven Hassan Badreddin, quedó sorprendido, que perdió la respiración y se olvidó de respirar durante un buen rato. Y le mandó acercarse y le estimuló mucho. Le hizo su favorito, colmándolo de regalos, y le dijo a su padre Nureddin: «Visir, es absolutamente indispensable que me lo envíes todos los días, pues comprendo que no podría pasarme sin él». Y el visir Nureddin tuvo que contestar: «Escucho y obedezco». Cuando Hassan Badreddin hubo llegado a ser amigo y favorito del sultán, su padre Nureddin cayó gravemente enfermo, y sospechando que no tardaría Alá en llamarle a su misericordia, mandó a buscar a su hijo y le dirigió las últimas advertencias, diciéndole: «Sabe, oh hijo mío, que este mundo es para nosotros una morada pasajera, porque el mundo futuro es eterno. Por eso, antes de morir, quiero darte algunas instrucciones. Óyelas bien y ábreles tu corazón». Y Nureddin explicó a su hijo Hassan las mejores normas para conducirse como es debido con sus semejantes y para guiarse en la vida. Luego se acordó Nureddin de su hermano Chamseddin, el visir de Egipto, y de su país y de sus parientes, y de todos sus amigos de El Cairo, y al recordarlos no pudo dejar de llorar por no haberlos vuelto a ver. Pero enseguida se acordó de que tenía que aconsejarle algo más a Hassan y le dijo: «Hijo mío, conserva en tu memoria las palabras que voy a decirte, porque son muy importantes. Sabe que tengo en El Cairo un hermano llamado Chamseddin, que es tío tuyo, y además es visir de Egipto. Hace tiempo que nos separamos algo disgustados, y yo estoy aquí en Basra sin licencia suya. Voy pues a dictarte mis últimas disposiciones sobre esto. Toma un papel y un cálamo y escribe lo que te dicte». Entonces Hassan Badreddin cogió una hoja de papel, extrajo el tintero del cinturón, sacó del estuche el mejor cálamo, que era el que estaba mejor cortado, lo mojó en la estopa empapada en tinta sobre la mano izquierda, y cogiendo el cálamo con la derecha le dijo a Nureddin: «Oh padre mío, escucho tus palabras». Nureddin empezó a dictar así: «En nombre de Alá el Clemente, el Misericordioso». Y continuó dictando enseguida a su hijo toda su historia, desde el principio hasta el fin, y además le dictó la fecha de su llegada a Basra y de su casamiento con la hija del viejo visir, y le dictó su genealogía completa, sus ascendientes directos e indirectos, con sus nombres, el nombre de su padre y de su abuelo, su origen, su grado de nobleza personal adquirida, y en fin, todo su linaje paterno y materno. Después le dijo: «Conserva cuidadosamente ese pliego de papel, y si por mandato del destino te ocurriese alguna desgracia en tu vida, regresa al país de origen de tu padre, en donde nací yo, o sea, El Cairo, la ciudad próspera en que yo viví. Pregunta allí por tu tío el visir, que vive en nuestra casa, y salúdale de mi parte, deseándole la paz, y dile que he muerto afligido por morir en el extranjero, lejos de él, y que antes de morir no tenía más deseo que verle. He aquí, oh mi hijo Hassan, los consejos que quería darte. Te conjuro a que no los olvides».
Entonces Hasán Badreddin dobló cuidadosamente el papel después de echarle arenilla, de secarlo y de sellarlo con el sello de su padre el visir, y luego lo colocó en el forro de su turbante y lo cosió allí, habiéndolo envuelto en un pedazo de hule para preservarlo de la humedad. Hecho esto, no pensó más que en llorar, besando la mano de su padre Nureddin y afligiéndose al comprender que se quedaba solo, siendo tan joven y privado de la compañía de su padre. Y Nureddin no dejó de dar consejos a su hijo Hasán Badreddin, hasta que entregó el alma a Alá. Entonces Hasán Badreddin sintió un pesar grandísimo, así como el sultán y todos los emires y los grandes y los humildes, y enterraron a Nureddin según era su rango. Hasán Badreddin hizo durar 2 meses las ceremonias del luto, y durante todo este tiempo no salió un instante de su casa y hasta olvidó la visita al palacio para saludar al sultán según era su costumbre. Y el sultán no comprendió qué era la aflicción que retenía tanto al hermoso Hasán Badreddin lejos de él, sino que pensó que Hasán lo abandonaba y lo menospreciaba. Y entonces se indignó mucho y en vez de nombrar a Hasán sucesor de su padre el visir, nombró a otro para este cargo, haciendo privado suyo a un joven chambelán. No contento con esto, hizo más el sultán contra Hasán Badreddin. Mandó sellar y confiscar todos sus bienes, todas sus casas y todas sus propiedades, y después dispuso que prendiesen a Hasán Badreddin y se lo llevasen encadenado. Y enseguida el nuevo visir, en compañía de varios chambelanes, se dirigió a la casa del joven Hasán, que no podía sospechar la desgracia que le amenazaba. Pero afortunadamente había entre los esclavos de su palacio un joven mameluk que quería mucho a Hasán Badreddin. En cuanto supo lo que pasaba, echó a correr y llegó a casa del joven Hasán, al cual halló muy triste, con la cabeza baja y el corazón dolorido, sin dejar de pensar en la muerte de su padre. Y el esclavo le enteró entonces de lo que ocurría. Y Hasán le preguntó: «¿Pero no tendré tiempo para coger algo con qué subsistir durante mi huida al extranjero?» Y el mameluk le dijo: «El tiempo urge, no pienses más que en salvar tu persona». Al oírle, el joven Hasán, vestido tal como estaba y sin llevar nada consigo, salió apresuradamente después de echarse la orla de su túnica por encima de la cabeza para que no lo conociesen. Y siguió caminando así hasta que se vio fuera de la ciudad. Al saber los habitantes de Basra que se había intentado prender a Hasán Badreddin, hijo del difunto visir Nureddin, y la confiscación de sus bienes y su probable sentencia de muerte, se afligieron en extremo y exclamaron: «¡Qué lástima de hermosura y de joven tan agradable!». Y Hasán, al recorrer las calles sin que lo conociesen, oía estos lamentos y exclamaciones, pero aún se apresuró más y siguió andando hasta que la suerte y el destino hicieron que precisamente pasase por el cementerio donde estaba la turbé, o sea, la tumba de su padre. Entonces entró en el cementerio y, caminando por entre las tumbas, llegó a la turbé de su padre y se quitó la ropa que le cubría la cabeza, entró bajo la cúpula de la turbé y resolvió pasar allí la noche. Pero mientras permanecía sentado y sumido en sus pensamientos, vio que se le acercaba un judío de Basra, mercader conocidísimo en la ciudad. Este mercader judío regresaba de un pueblo cercano, encaminándose a Basra, y al pasar cerca de la turbé de Nureddin, miró hacia el interior y vio al joven Hasán Badreddin, a quien conoció enseguida. Entonces entró, se acercó a él respetuosamente y le dijo: «Oh, mi señor, qué mal semblante tienes y qué desmejorado estás, siendo tan hermoso.
¿te ha ocurrido alguna nueva desgracia, además del fallecimiento de tu padre, el visir Nureddin, a quien respeté y que tanto me quería y estimaba? Téngale Alá en su misericordia. Pero Hassan Badreddin no quiso revelarle el verdadero motivo de su trastorno y le contestó: esta tarde, mientras estaba durmiendo, se me presentó mi difunto padre y me ha reconvenido porque no visitaba su turbé. De pronto me desperté lleno de terror y de remordimiento y me vine aquí enseguida, y aún estoy bajo aquella impresión tan penosa. Entonces el judío le dijo: oh mi señor, hace tiempo que pensaba ir en tu busca para hablarte de un asunto, y ahora me favorece la casualidad, puesto que te encuentro. Sabes pues, oh mi joven señor, que tu padre el visir, con quien estaba yo en relaciones mercantiles, había fletado naves que ahora vuelven cargadas de mercancías. Estas naves vienen consignadas a él. Si quisieras cederme su carga, te ofrecería 1000 dinares por cada una y te pagaría al contado. Y el judío sacó de su bolsillo un monedero lleno de oro, contó 1000 dinares y se los ofreció enseguida a Hassan, que no dejó de aceptar este ofrecimiento ordenado por Alá para sacarlo del apuro en que se encontraba. Y el judío añadió: ahora, oh mi señor, ponme el recibo provisto de tu sello. Y Hassan Badreddin cogió el papel que le alargaba el judío, así como el cálamo, mojó éste en el tintero de cobre y escribió en el papel: declaro que quien ha escrito este papel es Hassan Badreddin, hijo del difunto visir Nureddin. Alá lo haya acogido en su misericordia, y que ha vendido al judío N, hijo de N, mercader de Basra, el cargamento de la primera nave que llegue a la ciudad de Basra, y forme parte de las pertenencias de mi padre Nureddin. Y vendo esto por 1000 dinares y por nada más. Luego puso su sello en la parte inferior de la hoja y se la entregó al judío, que lo saludó respetuosamente y se fue. Entonces Hassan rompió a llorar pensando en su padre, en su posición pasada y en su suerte presente, pero como ya se había hecho de noche, le venció el sueño y se quedó dormido en la turbé. Y así siguió hasta que salió la luna, y como en aquel momento se le había escurrido la cabeza encima de la piedra de la turbé, hubo de dar una vuelta completa echándose de espaldas, y la luna iluminó por completo su rostro, que resplandecía con toda su belleza. Aquel cementerio era frecuentado por efrits de la buena especie, efrits musulmanes y creyentes, y por casualidad aquella noche una encantadora efrita volaba por allí tomando el fresco y vio a la luz de la luna al joven Hassan, que estaba durmiendo, y observó su belleza y sus hermosas proporciones, y quedándose maravillada dijo: gloria a Alá, oh qué hermoso joven, cómo me enamoran sus hermosos ojos, que me figuro muy negros y de una blancura increíble. Pero después pensó así: mientras se despierta voy a seguir mi paseo por los aires, y echó a volar, subió muy arriba buscando el fresco, y se encontró en lo más alto con uno de sus compañeros, un efrit también musulmán. Le saludó muy gentilmente, y él le devolvió el saludo con mucha deferencia. Entonces ella le preguntó: ¿de dónde vienes, compañero? Y el efrit le contestó: de El Cairo. Y la efrita volvió a preguntar: ¿les va bien a los buenos creyentes de El Cairo? Y el efrit contestó: gracias a Alá les va bien. Entonces la efrita le dijo: compañero, ¿quieres venir conmigo para admirar la hermosura de un joven que está durmiendo en el cementerio de Basra? Y el efrit le dijo: estoy a tus órdenes. Entonces se cogieron de la mano, descendieron juntos al cementerio y pasaron delante de Hassan, que estaba dormido.
Y la efrita dijo al efrit, guiñándole el ojo, ¿tenía yo razón? Y el efrit, asombrado por la maravillosa hermosura de Hassan Badreddin, exclamó, por Alá, no he visto cosa parecida. Ha sido creado para poner en combustión todas las vulvas. Después reflexionó un momento y dijo, sin embargo, hermana mía, he de decirte que he visto a otra persona que puede compararse con este joven tan hermoso. Y la efrita exclamó, no es posible. Y el efrit le dijo, por Alá, que la he visto. Ha sido bajo el clima de Egipto, en el Cairo, y es la hija del visir Chamseddin. La efrita dijo, pues no la conozco. Y el efrit le contestó, escucha, he aquí la historia de esta joven. Su padre, el visir Chamseddin, ha caído en desgracia por causa de ella, habiendo oído el sultán de Egipto hablar a sus mujeres de la belleza extraordinaria de la hija del visir, se la pidió en matrimonio a su padre. Pero el visir Chamseddin, que había pensado otra cosa para su hija, se vio en una gran confusión y le dijo al sultán, «Oh mi señor y soberano, ten la bondad de permitirme que me excuse y perdóname por ello. Ya sabes la historia de mi pobre hermano Nureddin, que era visir conmigo. Ya sabes que desapareció un día sin que hayamos vuelto a saber de él, y el motivo de su marcha no pudo ser más leve». Y contó al sultán detalladamente este motivo, y después añadió, «He jurado ante Alá, el día que nació mi hija, que ocurriera lo que ocurriera, no la casaría más que con el hijo de mi hermano Nureddin. Y han transcurrido desde entonces 18 años. Pero afortunadamente he sabido hace pocos días que mi hermano Nureddin se había casado con la hija del visir de Basorá y que habían tenido un hijo. Por lo tanto, mi hija, nacida de mis obras con su madre, está destinada y escriturada a su primo, el hijo de mi hermano Nureddin. En cuanto a ti, oh mi señor y soberano, puedes elegir otra joven. El Egipto está lleno de ellas y muchas son bocado de rey». Pero el sultán, al oírle, se enfureció mucho y gritó, «¿Qué has dicho, miserable visir? Te quise honrar descendiendo hasta ti para casarme con tu hija, y aún te atreves a negármela alegando ese pretexto tan estúpido. Está muy bien, pero te juro por mi cabeza que te obligaré a casarla a despecho de tu nariz con el último de mis servidores». Y el sultán tenía un palafrenero contrahecho y jorobado, con una joroba delante y otra joroba detrás, y le mandó llamar enseguida y dispuso que se escribiese su contrato de matrimonio con la hija del visir Chamseddin, a pesar de las súplicas del padre, y ordenó al jorobado que se casara aquella misma noche con la joven. Además mandó que la boda se celebrase lujosamente y con música. Así los he dejado, oh hermana mía, en el momento en que los esclavos del palacio rodeaban al jorobado y le dirigían bromas egipcias muy graciosas, llevando cada uno en la mano las velas de la boda para acompañar al novio. Y éste tomaba el baño en el hammam entre las risas y las burlas de los esclavos que decían, «Mejor quisiéramos tener la herramienta pelada de un borrico que el asqueroso zib de este jorobeta». Y efectivamente, hermana mía, el jorobado es muy feo y repulsivo. Y el efrit, al recordarle, escupió en el suelo con un gesto de repugnancia y después dijo, «En cuanto a la joven, es la criatura más bella que he visto en mi vida. Puedo asegurarte que es todavía más hermosa que este mancebo. La llaman Set el Hosn, que significa soberana de la belleza. Y se merece el nombre. Ha quedado llorando amargamente, alejada de su padre, al cual se le ha prohibido asistir a la ceremonia, y está sola en medio de los festejos entre los músicos, danzarinas y cantadoras. Y el repugnante palafrenero no tardará en salir del hammam y la guardan para empezar la fiesta». En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y volvió a callarse discretamente.
En el capítulo que viene reanudaremos la historia al llegar la 21ª noche.